Buenos días, profe. Mi nombre es Virginia Noriega y le voy a hablar sobre un enfoque que es profundamente dinámico, que podemos decir que es fascinante y que rompe por completo con el esquema que tenemos de terapia tradicional basada en hablar, en solo en la palabra. Me estoy refiriendo obviamente al modelo psicodramático, que es una propuesta donde el cuerpo, el espacio y la acción se convierten en la vía principal. Para entender a este modelo tenemos que irnos hasta atrás, viajar a los orígenes donde está Jacob Levy Moreno, quien planteaba algo que es muy fundamental. El sufrimiento humano y los conflictos no solo se deben hablar, sino que la mejor manera de comprenderlos y resolverlos es actuándolos aquí, en el aquí y en el ahora. En lugar de que el paciente se limite a contar el trauma y sea algo de un proceso de forma pasiva, donde cuente su pasado de forma pasiva, el psicodrama lo invita a que traiga ese recuerdo presente y lo represente físicamente. Moreno defendía que la salud mental estaba directamente ligada a nuestra capacidad de espontaneidad y creatividad. Eso quiere decir que si liberamos el cuerpo y la mente de guiones rígidos y repetitivos, el paciente vendría experimentando lo que llamamos una catarsis dramática. Que la catarsis dramática no es más que una liberación de los sentimientos, de las emociones profundas que tenemos pues bien internalizadas, y esta exteriorización se logra a través de la acción, que vendría siendo pues dramatizar o lo que es en sí el modelo. Para que una sesión de psicodrama clásico se dé, Moreno estableció 5 pilares esenciales que interactúan en un espacio terapéutico. El primer pilar es al protagonista, que es el paciente que trae el conflicto al escenario o al lugar, ¿no? El segundo es el director, que vendríamos siendo nosotros, los psicólogos, que estamos encargados de guiar la sesión. En tercer lugar, nos encontramos con los yo auxiliares, que son personas que estén dentro del grupo, que nos ayuden a representar a los otros personajes del conflicto. Son los que van a asumir los roles de las personas que están dentro del conflicto del paciente. Y como cuarto elemento está el escenario, que es el espacio físico que delimitamos para la acción. El último pilar es el público o grupo, que son los que están dentro del espacio y están observando la escena y generan una resonancia emocional de lo que se está viviendo en ese lugar. Sabiendo lo anteriormente mencionado, pues nos planteamos cuál es el rol del psicólogo en este modelo. Ya hablamos de que es el director, ¿no? Pues aquí el terapeuta no es un observador pasivo que toma notas en el sillón o que hace preguntas estructuradas, sino que el psicólogo es el verdadero director, o sea, es el que facilita la espontaneidad. Y su trabajo es diseñar dinámicas, o nuestro trabajo es diseñar dinámicas de calentamiento para que el paciente venza sus resistencias y proponer cuándo entrar en acción. Es el que guía, el que va guiando el proceso. Dirigiendo, es el director. Y sobre todo, cuidar la seguridad emocional del protagonista. Ahí está la diferencia entre un director y un psicólogo que esté aplicando el psicodrama. Puesto que nosotros tenemos que observar los tonos de voz, los microgestos, la postura del paciente para saber cómo se está sintiendo, si está dentro de un espacio seguro emocionalmente hablando, y saber también hacia dónde vamos a guiar la escena. Ahora hablemos de las técnicas clásicas, puesto que para lograr esto, el psicodrama tiene técnicas muy potentes. La principal es el cambio de roles, donde el paciente encarna a su contraparte. Es decir, si yo tengo un problema con mi mamá, yo encarno a mi mamá, por ejemplo, o si yo tengo un problema con mi pareja, yo encarno a mi pareja. Esto nos permite ver, o le va a permitir al paciente ver el conflicto desde afuera y desarrollar empatía profunda con la otra persona. También usamos el doble, donde el terapeuta se coloca detrás del paciente y verbaliza aquello que el paciente siente pero no se atreve a decir en voz alta. O sea, nosotros vamos a decir lo que está allí y no sale por alguna razón. Esta técnica es muy efectiva para que cuando el paciente no quiere aceptar la realidad de lo que está pasando. La otra técnica vendría siendo el espejo, donde el paciente
aquí entraría un yo auxiliar y el paciente saldría del escenario y lo observaría. Es decir, hablamos de que dentro de los elementos dentro del psicodrama está el yo auxiliar, que es una persona que va a asumir los roles que sean necesarios. Entonces, el paciente saldría del escenario y dejaría al yo auxiliar actuando la situación, el problema. Y esto lo ayuda también a verlo desde afuera. El último sería el soliloquio, que es detener la acción para que el paciente exprese lo que experimenta internamente en un microsegundo específico. Es decir, cuando estamos realizando todos los procesos que ya se mencionaron anteriormente, si vemos algún indicador de que el paciente está teniendo algún tipo de revelación, pues frenamos y dejamos que hable. Ahora bien, ¿qué pasa si no estamos en la terapia de grupo y solo estamos con el terapeuta y con el paciente en consulta individual? Aquí es donde nace el monodrama. Esta es una variación individual del psicodrama. Como no contamos con un grupo de yo auxiliares ni de público, el propio paciente debe representar a todos los personajes involucrados en su conflicto. Esto se logra de forma clara. El terapeuta se apoya en el uso de objetos y del espacio físico, siendo la técnica de las sillas vacías la herramienta ideal para marcar físicamente cuando el paciente cambia de rol a otro. O sea, tengo un problema yo y mi problema es con mi vecina y con mi hermana. Van a haber dos sillas vacías y cada vez que yo vaya a interpretar a mi vecina me muevo a esta, y cada vez que vaya a interpretar a mi hermana pues me muevo en esta, y cuando sea yo pues vuelvo a esta silla. Vamos a intentar visualizar cómo funciona esto en la práctica clínica. Analicemos, por ejemplo, el caso de un estudiante que experimenta un terror paralizante y una ansiedad severa cada vez que piensa en exponer su tesis, pues exponerla ante su jurado universitario. En una sesión de monograma, el proceso iniciaría con una fase de calentamiento donde yo como psicólogo guío al estudiante a conectar con su respiración y a encontrar el espacio físico del salón. Luego de que estemos allí ubicados en el salón, pasamos a la fase de acción. Colocaría 3 sillas vacías enfrente a esa persona, que serían las que representarían al jurado, y le pediría que interactúe con ellas y exprese en voz alta su miedo, permitiendo así que la parálisis corporal se manifieste en el escenario. Es la terapia ideal para este tipo de casos porque logramos ver cómo la persona reacciona y logramos que la persona diga cosas que no diría en el escenario real. Pero el momento clave ocurre realmente cuando aplicamos la inversión de roles. Le pido al estudiante o al estudiante que se levante de su lugar y se siente en una de esas 3 sillas y encarne a su profesor más severo, al que le dé más miedo. Al hacerlo, el alumno lo que estamos buscando es que la estudiante cambie su postura, se ponga rígida y empiece a atacarse a sí mismo con una voz sumamente crítica, porque estamos encarnando a los miedos, que vendría siendo el profesor en sí. Entonces, en ese preciso instante ocurre lo que llamamos descubrimiento o insight. Ok, es que la palabra... El estudiante se daría cuenta, o la estudiante se daría cuenta, de que esa voz severa y despiadada del jurado imaginario es en realidad la voz de su propia autoexigencia interna, de sus propias inseguridades y de sus propios miedos. Y al comprender que ese miedo real no viene de los profesores externos, sino de su propio autoboicoteo, el paciente o la paciente lograría integrar el conflicto y recuperar el control. Ahora, como conclusión, para cerrar, el modelo psicodramático nos demuestra que cuando le permitimos al cuerpo actuar lo que la mente calla, la sanación ocurre de una forma mucho más rápida y profunda. Muchas gracias, profe, por su atención.